En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: Por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: Usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Ve y trae a tu esposo. No tengo esposo. Es cierto, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos: Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Este es un episodio donde podemos ver bien cómo Jesús, en medio de las circunstancias
Cada momento que podía, aprovechaba para dar una enseñanza y para cumplir el propósito que el Padre había puesto en él mientras estuvo en la tierra. Él tenía muy claro que el tiempo era su mayor tesoro. Muchas veces cuando nos quedamos con ese tanque de reserva es cuando realmente empezamos a entender el tiempo, a valorarlo. Imagínense estar en una carretera y realmente darnos cuenta que la luz del auto está ya encendida y no hay una gasolinera cerca. Tal vez empiezas a sentir que tienes una idea de cuánto te falta por recorrer para llegar a tu destino, ¿verdad? Sin embargo, cuando tienes un tanque de reserva que ya está iluminándose la lucecita, el botoncito, empiezas a darte cuenta que puede haber un problema bien grande. Vamos a pensar que en esta carretera definitivamente hay peligro. Vamos a pensar que en esta carretera hay una situación de urgencia, que sabes perfectamente que hay posibilidades de no solo de perder la vida, sino de no llegar al destino y cumplir con la misión que te pusiste. Todos los días se levantan las personas a trabajar, al colegio, los niños, a hacer ejercicio, por ejemplo. ¿Qué haces tú por la mañana? ¿Qué haces en las mañanas apenas te despiertas? Quiero que pienses que así como Dios está en ese momento en que abres los ojos y dices gracias por este día, o tal vez cuando te tomas tu primera taza de café, o incluso cuando abres la llave del agua para lavarte la cara, cepillarte los dientes, qué sé yo, lo que tú hagas en la mañana a primera hora. Y a veces damos por hecho que todas esas cosas van a pasar. Pero ¿sabes cuándo realmente empiezas a valorar esas pequeñas cosas? Cuando ya tu tanque está con la luz encendida. Es decir, si no has pagado el agua y en la mañana abres esa llave y sale agua y dices, wow, no me la han cortado. O cuando tienes a un familiar enfermo, a tu hijo estuvo con fiebre toda la noche, tu bebé, y llamas al hospital y te das cuenta que todavía está allí, que un día más se extendió la misericordia de Dios sobre la vida de esa persona, ¿verdad? O, por ejemplo, en cosas completamente banales, sin ninguna trascendencia, que no son de vida o muerte, pero, por ejemplo, cuando te gusta el café y lo primero que haces es bajar a la cocina y preparar una taza de café, ¿verdad? Pero recuerdas que ya no había. Y cuando llegas, te encuentras con un poquitito de café que te alcanza perfecto para tu taza de la mañana. Es una sensación pequeña, parece insignificante, pero te causa un pequeño gozo. También cuando descubres que hay un día más donde tienes oportunidad. Hoy es un día como esos. Tu tanque de reserva posiblemente se está agotando. Y la humanidad está viviendo en este momento, en ese tiempo donde ese tanque de reserva está a punto de agotarse. Jesús dice que está cansado del camino. Llevaba bastante tiempo caminando, predicando, haciendo obras. Era innecesario pasar por este lugar llamado Samaria. Era innecesario atravesar este tramo. Sin embargo, él lo sabía lo que se iba a encontrar. Y en medio de su cansancio, él va. Pero lo que más amo de Jesús y que te lo quiero transmitir hoy es que él todo lo sabe. Él sabe perfectamente cómo te sientes, cómo me siento yo. Dice su palabra en el Salmo 139 que Él ha estado desde el principio y estará hasta el fin de nuestra vida. Cuando leemos el Salmo 139, nos damos cuenta que Él puede verlo todo, que el Padre está anuente a cada cosa, hasta lo más imperceptible. Dice que
Dice, Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo. La palma de tu mano reposa sobre mí. Cuando podemos entender a ese Jesús que se acerca a la samaritana, esta mujer está yendo en una hora no usual, una hora un poquito más agotadora. Esa hora donde tú y yo, tal vez por el peso de la culpa, por el peso de la vergüenza, por el peso del mismo pecado que nos agobian, en el caso de las personas que ya seguimos al Señor y tal vez como Pedro, una y otra vez decía, Señor, apártate de mí porque soy pecador. O sea, él sabía que tenía a Jesús de su lado, pero muchas veces le pesaba más la culpa, le pesaba la vergüenza de su propio pecado, de su incredulidad, de los desafíos que parecía que no podía superar. Su altivez muchas veces, su alevosía con la que hacía las cosas, su temperamento, muchas veces eran de tropiezo. De hecho, es el único discípulo al que en un momento de debilidad Jesús reprende a Satanás y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Y lo reprende. Así que imagínate a Jesús reprendiéndote por quizás tener una buena intención. Este pasaje lo voy a leer para otro momento, pero básicamente Pedro le está diciendo, Señor, no, yo no quiero que tú padezcas, yo no quiero que tú pases por esas cosas que estás diciendo. Mejor dicho, haz silencio, no digas eso de ti. Jesús estaba anunciando las cosas que le iban a pasar. Pero Pedro en su debilidad, y quiso no congraciarse, sino en su ignorancia, en su mover, siempre en su carne, salió reprendido, salió regañado. Pero ese momentito en que le pasó eso, Pedro se retiró triste. Y vemos una y otra vez en las escrituras como Pedro como que dice, otra vez metí la pata. Esa sensación que tal vez tú puedes llegar a sentir muchas veces o pocas veces en tu día a día, créeme que son unas cargas muy, muy pesadas. La culpa nos aleja, la vergüenza nos aleja de su presencia. Estar con Él, estar en su presencia es sentir paz a pesar de las circunstancias. Y vemos la escritura que estábamos escuchando ahora y dice que esta mujer iba en un momento donde tal vez no era normal que una mujer fuera a recoger agua. No es normal en aquel tiempo que una mujer fuera sola. Pero ella se encuentra con él, tal vez sudorosa, tal vez con su ropa sucia de caminar, sus pies sucios, cansados, tal vez con su mente cargada de todas las cosas que en su momento estaba viviendo. Vivía en una constante culpa, en una constante vergüenza, al punto que andaba sola. Parecía que nada le había resultado. Pero Jesús no se presentó a ella limpio, tan reluciente, bien vestido. Más bien, era la hora de comer. Tal vez venía hambriento, venían caminando. Dice la escritura que venía cansado del camino. Sus pies seguramente estaban agotados. El calor del sol del mediodía era abrasador. Hay momentos en nuestra vida que son como el mediodía, que tienes el sol sobre tu cabeza y parece que nunca se va a ir. Tratas de buscar sombra y no hay. Tratas de buscar agua y no hay. Pero cuando Jesús se va hacia este pozo, las únicas personas que iba a encontrar allí eran de Samaria. Había una división muy fuerte entre estos pueblos, los judíos y los samaritanos, básicamente como una situación política. Pero él atraviesa esa situación y prácticamente que baja la condición en la que está esta mujer.
Sin embargo, ella lo único que pudo ver fue un problema político. En ese momento ella vio todo lo que la separaba de él, más no lo que él estaba tratando de hacer, como acercarse y pedirle agua. A veces es posible que vayamos a Dios en oración y Él nos esté pidiendo agua. Nos esté pidiendo que seamos, que fluyamos, que demos de lo que tenemos adentro. Si ya tú has recibido este mensaje, dice las promesas de las Escrituras que seremos como ríos de agua viva. Es decir, que en medio de una circunstancia, con tocarnos simplemente, saldrá agua fresca, agua viva. Pero esta mujer estaba tomando de un pozo, y estaba de un pozo que de alguna manera era un símbolo, era un ídolo, era algo que habían dejado los hombres, era una solución humana. Y por ser una solución humana, traía tanto cansancio, tanto agobio para ella, quizás para su familia. Pero allí, cuando él tiene esta conversación con ella le da la sorprende y más o menos le manifiesta, le confirma lo que dice el Salmo 139, que dice: yo te conozco, yo sé quién eres. Pero no se lo dice para juzgarla de esa manera, sino que le dice: ve y dile a tu marido. Es decir, le muestra lo que le está cargando. Es como cuando te dice: mira, tienes algo encima, tienes un mugrecito en la mejilla. No le dice: estás fea, te ves horrible, me das risa. No, le acerca suavemente su mano y le enseña ese puntito que está afeándola. Le dice: hey, trae a tu marido. Y ella dice: yo no tengo marido. Le dice: muy bien. Es decir, la felicita, porque ella está confesando. Y le dice: 5 maridos has tenido, y con el que vives no es tu marido. Te está diciendo: estás en el lugar equivocado, estás en la dirección incorrecta, has intentado hacer cosas en tus fuerzas. Es momento de parar. Si tú supieras con quién hablas, quién te está pidiendo agua. Esos momentos de oración donde el Señor te dice: quiero que tengas paz. Es como cuando Él nos está demandando cosas. Quiero que confíes en mí. Quiero que obedezcas. Es creerle. Creer en Él es tal cual como reconocer que Él ha puesto en nosotros esas cosas y que sí se las podemos dar. A veces pensamos que solo Dios nos da y no nos pide nada, pero todo lo contrario. Hay momentos donde Él nos pide. Hay un episodio en el Éxodo donde el pueblo de Israel, después de haber sido sacado de la esclavitud, está con Moisés desesperado en el desierto. Están viviendo una situación que no entienden porque decidieron conocer, aceptar, seguir a Dios a través del mensaje que Moisés les había dado. Y salieron de Egipto, de un lugar de esclavitud, un lugar donde no iban a vivir mucho tiempo, pero habían ido detrás de la promesa, de una tierra prometida, de una tierra que emana leche y miel. Esas eran las instrucciones: es decir, una tierra próspera, un tiempo de paz, un tiempo de provisión. Y mientras ellos están caminando, se sublevan, prácticamente se amotinan, porque tenían sed. Como Moisés le pide la indicación, la dirección a Dios, Dios le dice: toca la peña y de la peña saldrá agua. Dice que él tocó la peña, no salió, y la tocó de nuevo, y salió. Pero tiempo después, Dios le dice: porque tocaste la peña 2 veces, porque la golpeaste, la piedra, la roca, ya no entrarás a la tierra prometida. La verás, pero no entrarás. Y a veces pensamos: wow, qué duro, qué severo Dios. Sin embargo, Él tiene todo en un plan y usa absolutamente todo, incluso nuestra desconfianza, nuestra desobediencia, para nuestro bien. En Deuteronomio 31 le están indicando a Moisés. Moisés tiene 120 años ya, le dice: ya estoy viejo, yo no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues me ha ordenado que Josué quien lo cruce al frente de ustedes. El Señor su Dios marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones
que encuentren a su paso, y ustedes se apoderarán de su territorio. Versículo 4 dice, el Señor las arrasará como arrasó a Sihón y a Og, a los reyes de amorreos, junto con sus países. Cuando el Señor los entregue en sus manos, ustedes los tratarán según mis órdenes. Sean fuertes y valientes. No teman, ni se asusten ante esas naciones. Pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará, ni los abandonará. El Señor promete estar contigo, conmigo, como lo prometió a Moisés. Le está indicando que va a haber un sucesor. O sea, siempre va a haber alguien que te releve, que te ayude en esos momentos en que ya estás sin fuerzas. Siempre enviará ayuda. Él usará cualquier persona, cualquier situación a tu alrededor para levantarte, pero no solo para que tú puedas continuar, sino porque alrededor de ti, de esa circunstancia, todo va a tener un propósito. Él está anunciando aquí en Deuteronomio que Josué es el que va a continuar. Josué es un joven, es el que lidera el ejército de Israel en ese tiempo. Y el Señor le dice, sean fuertes y valientes. Son las mismas palabras que en su momento el Señor se le aparece a Josué y le da la indicación antes de llegar a la tierra prometida. Y así mismo le dice, sé fuerte y valiente. Nunca el Señor los dejará. Este próximo paso que tú vas a tener en tu vida y por el cual estás atravesando por este momento de cansancio, de debilidad, de un sol hirviente sobre tu cabeza, una situación que tal vez parece que no tiene fin, que es desafiante. Y créeme que yo sé por qué te lo estoy diciendo. A veces siento que ya no tengo más fuerzas. Pero el Señor me lleva a estas promesas y me dice, sigo siendo el mismo Dios. Sigo siendo el mismo Todopoderoso. Y todo lo sé. Y sé cuando estás cansada. Y sé cuando necesitas ayuda. Y tal vez nosotros nos basamos en esos tiempos. Empezamos a ponernos ansiosos trabajando con ese tanque de reserva. Como cuando como que queremos hacer nosotros mismos el milagro, pero el Señor nunca permite que nos quedemos en la carretera varados por escasez de gasolina. Más bien, Él viene y nos da su propio tanque, nos lo llena. Dice que en Él son contenidas todas las bendiciones, que en Él está absolutamente lleno, todo vacío, que Él es el depósito de fe que necesitamos para cualquier situación, y nos entrega su Espíritu Santo para fortalecernos, para consolarnos, para levantarnos, para avisarnos, para mostrarnos el camino. Jesús le decía a la samaritana, porque ha llegado la hora en que los adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Ella recibe esta palabra como un tanque nuevo que no se va a agotar. Porque cuando adoras en espíritu y en verdad estás recibiendo todo de Él. Es decir, Él va a ser a partir de ese momento quien sea tu gasolina. El Señor dice en su palabra en Juan, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Apartados de mí, nada pueden hacer. Él es como esa savia que debe correr por nuestras venas, como si fuéramos una planta que va a dar fruto. Él es el que nos va a llenar ese tanque. Es un tanque que muchas veces, por no decir todas, llega después de que hemos agotado nuestro propio tanque de reserva. Y preguntarnos tal vez por qué Dios permite hasta el final, hasta que nos gastemos esa gasolina.
generalmente ese poco que queda allí no es muy buena para los autos, para el motor. O cuando es el aceite, ese último aceite ya está sucio, está espeso y no se debe poner un aceite nuevo sobre ese aceite sucio. Generalmente los mecánicos primero desocupan el tanque de aceite para verter un aceite nuevo y fresco. Asimismo es el Señor. O cuando los médicos van a limpiar una herida, generalmente la limpian primero y después ponen ese aceite nuevo, ese ungüento nuevo, esa medicina, ese antibiótico que va a matar la infección. Así es Dios. Hoy el Señor quiere decirte: yo sé todo lo que has pensado. Yo conozco tus pensamientos. Yo conozco tu levantar y tu acostar. Conozco cada palabra que vas a decir. No puedes escapar de mi presencia. Y allí, aún en el lugar más recóndito donde pretendas esconderte, mi mano te sostendrá. Eso dice el versículo 10 del Salmo 139. Pero aunque confiesa el Salmo 139 que Él nos vio desde el momento en que nuestro embrión se estaba formando, nuestras partes, todo dice que no faltó uno solo de ellos. Todos los detalles quedaron allí escritos. Al final, el salmista dice: Señor, examina y reconoce mi corazón. Pone a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. El Señor te está diciendo hoy, me está diciendo a mí: primero, yo lo sé todo, pero tú también debes decirme, pedírmelo. Es como un intercambio de regalos. Tal vez nosotros no tenemos nada para darle a Él. Él no necesita nada de nosotros. Pero es que Él nos ama. Por encima de si lo amamos o no. Cuando ya hemos aceptado que lo necesitamos, que Cristo es nuestro Salvador, que entendemos que Él nos entregó a Jesús para eso, para poder sentir amor por Él, que dice que lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces, Él nos dice que podemos fluir con Él, que Él nos está dando asignaciones, ministerios, palabras, promesas, para que las pongamos por obra, para que caminemos conforme a esa voluntad de Él, como Jesús lo hizo una y otra vez, dejándonos este ejemplo, pero luego nos deja el Espíritu Santo. Primero se los dejó a sus discípulos y luego dice: vayan y hagan más discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, yo les dejaré al Espíritu Santo. Yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo. Y ahí es donde hoy, 2000 años después, tú y yo podemos recibir a ese mismo Espíritu. Y cuando lo recibimos, ponemos por obra esas promesas, esa palabra, entendemos del amor. Hoy, tú puedes recibir esta mujer en el desierto, cansada, agotada, tiene esta conversación, este encuentro con Él. Pero dice el versículo 28, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y decía a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Ella
se fue, ella tomó una actitud de voy a quitarme este cansancio, voy a soltar esto que tanto me agobia, que tanto me cansa, este cántaro, porque mi corazón ha sido examinado y el Señor me ha mostrado un camino de perversidad que estoy caminando hace cuántos años. Es decir, Él está revelándome mi pecado, me está mostrando, es como mirarse al espejo y entender realmente quién soy, cómo lo estoy haciendo. Estoy rechazándome y en vez de aceptar que estoy mal, prefiero huir, intentar cambiar en mis fuerzas, con mi tanque de reserva, con mi aceite sucio, o mejor, que Él me limpie y le entrego todo lo que me pesa, lo suelto. Dice su palabra en Primera de Pedro: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte al debido tiempo. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan al tal estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Amén. Entrégale esas cargas al Señor. Si es la primera vez que escuchas un mensaje así, o que te has dado cuenta que este mensaje ha entrado directo a tu corazón, se ha puesto como un espejo delante de ti, te está mostrando todo eso, que ese camino agotador que has venido atravesando en tus propias fuerzas, déjase cantar, suelta esa carga y dile: límpiame, examina mi corazón. Necesito ser renovado por ti. Dame ese aceite fresco, ese aceite limpio. Llena mi tanque de reserva con tu presencia, Señor Jesús, porque sé que solo en ti puedo confiar y solo tú lo puedes llenar. El tanque de reserva del Señor nunca se agota. Es decir, aunque parezca que tenemos una fe pequeñita, si confiamos de dónde viene esa fe y quién es el que realmente gobierna esa fe, va a ser como un río de agua viva, constante, continuo, como un manantial, como una vasija de aceite que nunca se acaba. Recuerda, sé fuerte y valiente. Fuerte y valiente. No te asustes. No temas delante de estos problemas que estás viviendo, pues el Señor tu Dios siempre te acompañará. Nunca te dejará ni te abandonará. Que Dios te bendiga, te hable a tu corazón, que el Espíritu Santo sea llenándote en esta hora de su presencia, de su poder, de su fuego, pero también de su paz. Y puedas atravesar este próximo territorio, este próximo terreno, lo que viene para tu vida, fortalecido, lleno, pero sobre todo, como dice Primera de Pedro, humillado, humilde delante del Señor, porque Él y solo Él a su debido tiempo te levantará.